Julián Levarón, como sabemos, es una persona que junto con su familia ha sido víctima de la delincuencia y esta historia la hemos platicado con él en diferentes momentos y su circunstancia llevó de una u otra manera a un acercamiento con esta organización encabezada por Kate Ranieri. Incluso el propio Julián, lo dijo Lozano, forma parte de un documental del cual hablaremos también esta mañana y en fin, es un personaje que ha tenido presencia pública importante en los últimos años, que formó parte del movimiento para la paz con justicia y dignidad, que sin duda detonó una circunstancia muy importante en México para poner visibilidad a las víctimas de la delincuencia en nuestro país. Y todo este enorme contexto que le presento es para decir que esta mañana tenemos oportunidad de conversar con Julián Levarón sobre precisamente lo que vivió y ha vivido con esta organización Nexium y lo que tenga que decir al respecto. Así que, Julián, gracias que nos tomas la llamada, gracias que nos permites escucharte esta mañana y llegar al tema de qué sucedió contigo, qué vivencia tuviste, cuál es tu relación, si la tienes y la mantienes, con esta organización Nexium y su vertiente en los Estados Unidos y o en México. Gracias de nuevo, Julián, por estar aquí. Buenos días, saludos a todos. Julián, fuiste mencionado en estas transmisiones, como lo dije, porque en algún punto de tu vida tuviste contacto con Nexium. Cuéntanos de ello, Julián. Bueno, mira, nomás para decirte cómo es la vida de nosotros acá en Chihuahua. Nosotros vivimos en el desierto. Yo me levanto todos los días a trabajar con mis propias manos. Aquí en esta región todos los días son asesinadas decenas y decenas de personas y los medios lo ocultan. Aquí fue desaparecido mi cuñado Alfredo, fue desaparecido mi tío Raúl Rascón, fue secuestrado mi hermanito y fue asesinado uno de mis mejores amigos y mi hermano mayor a quemarropa. Mi contacto con Nexium ocurrió en mayo del 2009, cuando secuestraron a mi hermanito y la comunidad completa dijo, nosotros no vamos a pagar rescate. Nosotros vamos a ir con el gobernador, que es el gobierno del estado, que es la responsabilidad de ellos proveer a la gente con la seguridad, y les vamos a decir si no pueden hacer su jale, necesitan largarse o darnos los medios nosotros para podernos defender. Y esta acción trajo a Chihuahua a unos muy queridos amigos desde ese entonces, que estuvieron relacionados con un documental que se estaba haciendo sobre la violencia en México. Entre ellos está Antonio Cervantes, un cineasta de Sudáfrica, que es el director de este documental, que se llama Mark Vicente, y Alex Plaza, es un chileno que vive en la Ciudad de México, que es el productor de este documental. Y bueno, ellos se aproximaron a nosotros con la idea de promover la movilización social y la resistencia no violenta y medios no violentos para promover cambios en la sociedad. Entonces, obviamente nos interesó, y en su momento a mi hermano Benjamín, que conoció a Antonio Cervantes en mayo del 2009, él también lo conoció, lo entrevistaron y hablaron con él, y el 7 de julio del 2009, mi hermano fue levantado en su casa por 20 personas armadas en 4 camionetas blindadas, rompieron toda su casa, destruyeron a su familia, se lo llevaron y lo asesinaron a quemarropa. Entonces esto les interesó más, o sea, más y más el tema les interesó a los que estaban haciendo este documental. Y nosotros hicimos este documental, y inclusive cuando estuvimos marchando, porque pues yo personalmente creo que los cambios que necesitamos jamás van a venir de la política. Yo creo que la política nomás es un reflejo de la cobardía la cobardía y la apatía, pero yo no digo apático, yo digo que somos cobardes de enfrentar nuestros problemas los mismos ciudadanos, porque no tuviéramos nunca esta bola de rateros que llamamos políticos en puestos de poder, cobrándonos por servicios que no cumplen y que nadie está haciendo. Si nosotros fuéramos un poco más, tuviéramos más valor y tuviéramos un poco más de dignidad y tuviéramos poco más
amor al prójimo y las cosas que jamás van a llegar desde la política. Y creo que eso es lo que nos hace falta. Entonces, sí, mi conexión con ellos esa fue. Yo tomé cursos en Nueva York, con temas de la no violencia y este tipo de cosas, y junto con miles de mexicanos, muchísimas personas tomaron esos cursos, y yo te voy a decir, yo conocí a muchas personas que creo que son personas muy buenas en Nueva York y aquí en México marchando, y bueno, cuando yo estuve marchando con Javier Sicilia y el Movimiento por la Paz, yo vi una forma de movilizar a la gente, y después el Movimiento por la Paz un poco se empezó a sentar con los políticos a decirle, oye, pues los vamos a apoyar a ustedes para que resuelvan nuestros problemas, y eso ya no me gustó. Entonces yo me retiré de ahí, y cuando veo que Gilberto Lozano empieza a promover la idea de resolver los problemas que tenemos en la sociedad sin estar dentro de la política, eso también me interesó, y por eso sigo apoyando eso. Yo creo que la profesión de político es una, no digo profesión, es una ocupación, porque no necesitas saber hacer nada para ser un político, y yo creo que debe de irse al mismo basurero de la historia a la que se fue la ocupación del inquisidor. Creo que esta forma no sé si todavía me escuchan. Perfectamente, Julián, estamos escuchando. Sí. Bueno, esta forma de hacer las cosas, en donde todo el mundo tiene que ocultar su identidad y no dar la cara, como son las elecciones, con la credencial de elector, donde nadie sabe, o sea, en donde nos dicen que nos representan, y a mí me parece una mentira blasfémica, esta idea de que nos representan. Tenemos 120,000 muertos nomás en el sexenio de Calderón, y ahora quiere que su esposa sea presidente de la República, y este tipo de estupideces, ¿no? De magistrados de la Corte que nos cobran una fortuna, y pues cuando han renunciado porque son total y absolutamente incompetentes, nunca. Y este tipo de cosas yo creo que nomás desde la sociedad civil se puede atender, y por esas cosas es por lo que estamos luchando. Y nomás para decirte, digo, yo tengo años que no tengo contacto con la gente de NXIVM. Yo considero a personas que conocí grandes amigos, y los sigo considerando amigos, personas que fueron secuestradas, que les cortaron la oreja, y he conocido a miles de víctimas. Yo considero a Javier Sicilia como a un amigo íntimo, y siempre lo será, y junto con todos los que marchamos en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Y bueno, esta idea de que yo esté involucrado en unas sectas y que tenga conspiraciones y este tipo de cosas es absurdo. Todo lo que he hecho está en internet, lo he hecho abiertamente. Tengo 15 hijos y me preocupa mucho el futuro de mis hijos, y creo que nosotros todos tenemos que hacer de nuestra parte y luchar para mejorar el país. 15 hijos, Julián. ¿Qué edad tienes? Tengo 40. 40 años y 15 hijos, caray. Julián, el tema surgió no por tus hijos, sino por precisamente la discusión o la obligada revisión del tema de NXIVM en México por el reportaje de The New York Times, por lo que ahí se mostró, por las conductas que ahí se reportaron de gente relacionada con esta organización que algunos llaman secta. Y como fue derivando el tema para México, desde luego, porque hay presencia a través de los cursos que se dan en la organización de Emiliano Salinas, por eso era importante saber de tu propia voz, tu propia experiencia, y tú dices, sí, tomé cursos de NXIVM hace algunos años en Nueva York. Cuéntanos, Julián, ¿cómo fue la experiencia? Cuéntanos qué se vive ahí. Bueno, pues nomás para decirte que son miles de mexicanos los que toman esos cursos. ¿Miles, dices? Sí, de seguro son miles. Pero ahí te va. La muchacha que denunció en el New York Times es amiga mía, es de Vancouver. Ajá. Y yo pienso que lo que le pasó es absolutamente abominable. Yo no vi nada de eso cuando yo estuve en esos cursos. Ella ya no es parte de esa organización, ni el director de Encender el Corazón, ni nadie de las personas que estuvimos trabajando en el documental, hasta donde sé. El director Mark Vicente, ni Antonio Cervantes, ni Alex Balaza, ni
ni bueno, los que estuvimos trabajando más en este tipo de cosas, formamos parte de Nexium. O sea, no, una cosa no, nosotros nunca vimos, hubiera visto, los hubiera denunciado en su momento. Uh-huh. Hasta donde te quedaste, Julián, ¿qué cosas son los de Nexium? Bueno, pues tengo entendido que le ponen un fierro a las mujeres, ¿no? No, de un tatuaje o como un fierro como le ponen a las vacas. Uh-huh. Sí, pues eso es lo que se reporta en el reportaje de The New York Times. Sí. Que son ya el escalamiento de la circunstancia, pero ese es el tema que ha detonado la atención desde luego sobre el asunto y que nos lleva a hablar contigo. Por eso te pregunto, en tu experiencia directa al haber tomado no sé cuántos cursos nos podrás contar, o hasta dónde llegaste en Nexium y qué tipo de capacitación, o cuál es la palabra que usarías para decir lo que ahí pasa. ¿Recibiste? Bueno, en realidad ellos lo que hacen en esos cursos es que te hacen muchas preguntas para ir irte dando la oportunidad de analizar cómo ves y haces las cosas. Y pues yo te voy a decir, sí es interesante la manera en que lo hacen, y pues yo lo veo como ni una otra cosa más que como una escuela. O sea, las personas van ahí para educarse de cierta manera. Y bueno, ahora con esta historia de abusos y este tipo de cosas, digo, había muchas personas en Canadá que eran miembros, inclusive creo que eran los donde había más miembros en Nexium era en Vancouver, Canadá, y creo que la mayoría de ellos se lavaron las manos y dijeron ya no queremos nada que ver con esto. Pero bueno, la razón por la que nosotros nos acercamos, y te voy a decir que algunos miembros de nuestra comunidad fuimos a tomar cursos, porque nos invitaron, ¿no? Con la idea de promover la participación ciudadana sin acudir a sin la violencia y desde la ciudadanía, porque pues obviamente, como te acabo de decir, yo creo que la política es el crimen organizado y que bueno, nosotros debemos de hacer otra forma de hacer las cosas. Digo, si el voto secreto le puede dar poder a las personas, ¿por qué no hacemos votaciones secretas para quitarles el poder? Y te voy a decir por qué. Porque no habría ningún político, la gente les quitaría todo el poder que tienen. Esta idea de que nos representan, y digo, nadie se puede salir de ahí. Es un poder donde se cuentan en unas tachas en un papel, donde nadie sabe quién está participando. Y esto, o sea, esta forma de hacer las cosas desde la ciudadanía fue lo que nos interesó, y lo mismo con el Movimiento por la Paz, y lo mismo con Gilberto Lozano. Y te voy a decir, a mí me han invitado en la política, el mismo gobernador del estado de Chihuahua me invitó a ser parte de esto, a la política del PAN, y López Obrador me invitó a ser de Morena, este tipo de cosas. A mí nunca me ha interesado, porque yo pienso que no es un poder que debe de permitirse en la sociedad, donde nadie le rinde cuentas a nadie, donde nadie sabe quién contrata a nadie. Digo, si un ciudadano quisiera hacer un contrato con anónimos, con personas que nadie conoce, lo mandan con un psiquiatra. No tiene ninguna validez en la vida privada esta forma de contratar y hacer las cosas, nomás en la política. Y si pensamos que esa es la vía y el camino para salir de nuestros problemas, estamos ignorando la historia mundial. Digo, eso es una locura, es una forma de locura. Antes los monarcas y los sacerdotes nos decían que toda la tierra y la vida de todas las personas era de ellos, porque Dios mismo les había dado el poder. Y ahora el político nos dice que el poder que tienen nosotros mismos se los dimos, pero nadie sabe quién, porque todo el mundo se esconde. Y bueno, y esto es mi lucha, es con lo que he luchado estos años. Y yo me levanto todos los días a trabajar. Digo, a mí no me interesa tener poder sobre nadie. Lo único que me interesa es que las personas empecemos a ser más consistentes en nuestros principios. Porque robar es robar, aunque lo hagan muchas personas. Y matar es matar, aunque muchas personas estén de acuerdo. Y bueno, yo creo que esta forma de ocultar y esconder el voto secreto de las elecciones, pues es la vaca sagrada de la democracia mexicana que está hueca. Y a mí me gustaría ver que sea la piñata nacional, que no se valga ningún contrato donde quienes contratan no tengan medios de llamar a cuentas a personas que no están haciendo su jale.
Pues Julián Levarón, ahí están tus pensamientos aquí compartidos con el público que está escuchándote. Déjame cerrar esta charla con el tema del documental del que fuiste parte y que también formó materia de la discusión de estos últimos días en este programa. No sé si has leído, y si no te recomiendo que lo hagas, el texto que escribió León Krause en Letras Libres. Es el texto de León que recupera la entrevista que tuvo con el director del documental. Y bueno, el título no puede ser más sugerente, no puede ser más categórico. El reportaje, el texto de León Krause, que recupera lo que le dijo el director del documental en el que participaste, es ¿qué carajos hice? La historia de la película de ESP en México. A mí también me entrevistó León Krause. Uh-huh. Y lo que se está señalando en esa entrevista de León es que bueno, nosotros nunca hicimos un documental con la idea de promover a un personaje. Si a mí se me hubieran acercado con esta idea, uh-huh, yo no me les acerco ni. Caray, se cortó. Nosotros participamos con la idea de promover que la gente se involucre y que participe directamente, en los que trabajamos y los que tenemos responsabilidades, porque el político nos va a quitar hasta los dientes, nos va a quitar todo para tenernos sometidos de la misma manera que antes lo hacían los monarcas, que no nos rinden cuentas en absolutamente nada, y tenemos que unirnos los ciudadanos para quitarles el poder, este poder abusivo. Y ahí te va, yo creo que el nivel de civilización que alcanzan los pueblos es en relación directa a su capacidad de limitar el abuso de poder. Nunca es el ejercicio de poder en sí, pero los límites que se le ponen al abuso de poder, la separación de la iglesia y el gobierno, la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y necesitamos muchas más separaciones para nunca darle tanto poder a un solo individuo como tiene Peña Nieto o Donald Trump o todos los tiranos y dictadores del mundo. Pues Julián Levarón, ahí está esta historia. Si pudieras evitar, cosa que no se puede, pero si pudieras evitar haber participado de este documental, ¿lo harías? ¿Quedaste arrepentido de estar ahí? No, para nada. Estoy muy orgulloso de lo que nosotros hicimos y por lo que luchamos en ese documental y la intención con la que se hizo. Creo que lo hicimos de la forma más honesta y sincera y con mucho sacrificio de tiempo y recursos propios. Y la verdad es que me da mucho orgullo del mensaje que nosotros queremos ver y quisiéramos ver que se promueva. Pero obviamente esto no va a ocurrir mientras esté relacionado con este tipo de abusos de personas que tienen el fierro en este tipo de cosas. Digo, nada tiene que ver con lo que hacemos nosotros eso. Pues ahí está Julián Levarón, de todo lo que dices al respecto. Te agradezco que nos tomes la llamada y si me lo permites seguimos en comunicación. Muchas gracias y un saludo a todos. Igualmente, saludos a Chihuahua, saludos a Julián Levarón con esto que nos dice. Échele una lectura si puede a este texto de Krause, ¿qué carajos hice? La historia de la película de ESP en México. Este reportaje, dice, un reportaje reciente acusa al líder de la organización NXIVM de actos criminales en contra de algunas de sus seguidoras hace unos años con el apoyo de ESP, de Executive Success Program, una división de ese grupo. Un equipo de producción filmó un documental sobre la violencia en nuestro país y esta es la historia y ahí está contada por Krause precisamente con la entrevista y con lo que pudo conocer directamente del propio director del documental que se hizo en 2008, el documentalista sudafricano Mark Vicente. Dice Krause, llegó a México para filmar una serie de discusiones sobre la violencia en el país organizadas por este programa de superación personal del grupo NXIVM, del que Vicente era miembro desde 2005. Lo que escuchó en México lo impresionó, me pareció conmovedor y devastador y me remitió a las experiencias que viví en Sudáfrica. Le dijo precisamente en Los Ángeles, junto con su esposa, la actriz Bonnie Pies, a Krause en esta entrevista. Y va narrando precisamente lo que le fue contando, lo que fueron conversando, pero también escribe León, al poco tiempo de aquel primer viaje a México, comenzó a filmar un documental cuyo objetivo original, dice,
era despertar al país de su apatía frente a la criminalidad. El resultado fue la cinta Encender el Corazón, dirigida por Vicente, producida por 2 antiguos miembros de esta organización ESP, interesados en el tema, y respaldada por un grupo de dirigentes del grupo que encabeza en México Emiliano Salinas, identificado en la página de internet de la organización como miembro de su consejo ejecutivo y copropietario del centro del grupo en México. El documental está abiertamente inspirado en las ideas de Keith Raniere, fundador del grupo NXIVM, con sede en Albany, Nueva York. Vicente y su equipo organizaron 120 presentaciones de la película, vista durante el verano por al menos 20,000 personas. Cuenta León Krause que hace un año tuvo oportunidad de ver la película en Los Ángeles, invitado por uno de los productores. Me topé, dice, con algo muy distinto al proyecto virtuoso que pretendía Mark Vicente. Por encima de una suerte de regaño colectivo que me resultó pretencioso y una crónica efectiva y conmovedora de la tragedia narrada a través de la notable historia de la familia Levarón de Chihuahua, encontré un video de proselitismo descarado para el movimiento de Keith Raniere. En pantalla, Raniere, como mesías del individualismo radical randiano, ofrece la solución al dolor mexicano. Él mismo y solo él, su sistema, sus valores, su filosofía a través de NXIVM y de ESP. Salí asqueado, dice Krause, salí asqueado, algo, pensé, andaba mal. Ahora sabemos cuál era el misterio. Lo que andaba mal era el protagonista de la cinta. Raniere ha sido identificado con un estupendo reportaje de The New York Times, firmado por el experimentado periodista Barry Meyer, como cabecilla de una secta dentro de su secta, un grupúsculo que manipula, esclaviza y abusa de mujeres jóvenes, incluso marcándolas como ganado para el servicio personal de Raniere. El gurú, pues, ha resultado un monstruo, escribe en este texto en Letras Libres, que le invito a que lo lea completo, porque realmente es una muy buena revisión y elementos de información duros que incluyen lo que le dijo Mark Vicente sobre su propia experiencia de haber hecho el famoso documental del que hablamos hace unos minutos con Julián Levarón. Y bueno, pues dice cosas Vicente, como el sudafricano, director del documental, como que pensé que Raniere era un ejemplo de valores encomiables. Después de lo que he visto, aprendido y entendido, me preocupa profundamente que carezca por completo de valores. Hoy, Vicente reconoce que el documental que produjo con conceptos de Raniere y el apoyo de varias personas de ESP en México no es otra cosa que hagiografía. De acuerdo con Vicente, cabezas de la organización le indicaron que debía alterar la película para mostrar a Raniere como el creador único de una solución holística y absoluta para los problemas de violencia en México. Recibí varias advertencias por no adularlo lo suficiente, dice el director del documental Vicente, narra León Krause. El resultado, admite, es menos un documental sobre la violencia en México que un video para promover la filosofía de NXIVM y ESP, movimientos ligados íntimamente a su fundador Raniere, hoy bajo sospecha de esclavitud sexual y abusos indecibles. No puedo decir que la película es la respuesta para México porque quizá la hicimos para vender otra cosa, dice Vicente. Hoy me pregunto, y es el título del artículo de Krause en Letras Libres, hoy me pregunto, ¿qué carajos hice? Le pregunto qué le diría a la gente que vio la cinta y después busco sumarme al movimiento de Raniere a través de sus filiales mexicanas. No sé qué les diría, me siento avergonzado, dice Mark Vicente en esta conversación con el periodista León Krause, publicada esta narración, esta parte de la entrevista en su texto de Letras Libres, que pues acerca y ofrece elementos muy valiosos para entender de qué estamos hablando cuando se dice la palabra NXIVM y cuando se habla precisamente de esto que tiene presencia, ya nos dijo Levarón, en Canadá, ya lo sabemos también en México y ya se sabe también, desde luego, en el país de origen que es Estados Unidos. Y cierra el texto diciendo, no se puede pasar la página
cuando el hombre que esclaviza a seres humanos para su satisfacción sexual, el hombre que humilla, degrada y abusa de mujeres inocentes, es el libro entero. No se puede pasar la página cuando ese hombre y esta situación es el libro entero. Lea completa si quiere esta reseña, narración y análisis que estamos aquí comentando esta mañana. Y bueno, pues está el tráiler, por cierto, de Encender el Corazón. No crea que vamos a hacer apología del asunto, porque no lejos estamos de hacer apología de NXIVM ni cosa por el estilo al recuperar el tráiler, pero si estamos hablando de él y si estamos hablando y hablamos hace un momento con Julián Levarón y estamos refiriéndonos en este seguimiento que estamos haciendo en estos días después de que detonó la investigación de The New York Times de hace unos días, bueno, corre este fragmento de esto es de lo que estamos hablando. El director sudafricano de este documental que toma el caso México para hablar de la violencia y de todo esto que acabó siendo este documental, pues algo para promover a NXIVM y a su fundador, esto que lo llevó a decir ¿qué carajos hice? Bueno, tiene fragmentos como estos. Hemos vivido pues muy tranquilos aquí en Galeana por muchos años. Cuando estamos aquí casi sentimos que hasta la tierra nos reconoce, nos saluda. A mi hermano y a mi mejor amigo les habían arrancado la vida con una bala en la cabeza. A mí sí me llegó a producir placer, satisfacción. Mereció la necesidad. ¿De los dos quieres que te mande primero? Oiga, señor. Mañana no me juntas. Señor. Muerto para que me paguen por el otro pendejo. ¿Que no te han dicho? Se llevaron a tu hijo Eric. Ahí los sentaron a los dos. Ahí estaba toda la sangre de ellos. You don't have a home, you just don't realize it. You have to win your home back. Si pagamos, lo único que vamos a hacer es de mañana que nos vuelvan a quitar el mismo dinero. Lo más fácil para un individuo es venir a quitarte el derecho a la vida. Si lo hacemos, financiamos cuando menos otros 3 secuestros. Yo absolutamente no pago un secuestro, ni por favor quiero que lo paguen por mí. Si yo tendré que dar mi vida, mis hijos, lo haré para vivir en principios correctos. Nosotros estamos diciendo ni un secuestro más. Todos me dicen que no dé la cara, pero alguien la tiene que dar y no lo estoy haciendo por héroe, porque de que tengo miedo tengo mucho. Yo quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres. Si no enfrentamos esto con valentía y con fuerza, no se va a parar. What you want to do is you want to snuff out the motivation for violence in Mexico. So what you want to do is you want to take the air out of it. Hace 200 años México tuvo que luchar. Hace 100 años tuvieron que volver a luchar. Esta vez nomás queremos luchar diferente. Is there a way to use offensive nonviolence? A peaceful revolution that extricates crime from common everyday life? Yes. Este es el tráiler de este documental cuyo director, Marc Vicente, bueno, pues dice al final nuestro propósito, que era ayudarle a México para el tema de entender lo que pasa con la violencia, bueno, pues finalmente no puedo decir que la película es la respuesta, dijo el director de documental para México, porque quizá la hicimos para vender otra cosa. ¿Qué carajos hice? Es esta frase que queda contundente
ante lo que ha sucedido. Es decir, este director del documental acaba reconociendo con toda amplitud que ciertamente lo que acabó sucediendo con este documental sobre la violencia en México, pues se hizo finalmente con un propósito que era promover la filosofía de NXIVM y de ESP, movimientos ligados a este señor Ranieri, hoy bajo sospecha, bajo acusaciones de una serie de conductas criminales y de una circunstancia que desde luego no hay que perder de vista porque está en los Estados Unidos, pero está en México y hay personas en este momento relacionadas con esta organización, secta le llaman algunos, que ha impactado seriamente la vida de no sabemos cuántas personas. Hemos recibido varios testimonios importantes sobre cómo se trastoca la vida y la existencia a partir de esto que acaba siendo una especie de adoctrinamiento, una suerte de escaramiento que van teniendo las personas que se enganchan, empezando con unos cursos como el que nos narró Pamela en Monterrey, 12 horas al día por 5 días, y luego lo que sigue. Pamela no siguió los cursos, pero otras personas sí, y frente a eso y de eso estamos hablando. Ayer tuvimos una conversación con un experto en la materia, un doctor en psicología que ha hecho investigaciones sobre el tema de las sectas, sobre reclutamiento coercitivo y demás cuestiones, y dijo con toda claridad que esto se reproduce no solamente con la organización que ya se mencionó, sino con otras que en México existen y que debería ser un tema de atención de las autoridades y de la propia sociedad. Le llamó problema de salud pública por las afectaciones psicológicas, emocionales, conductuales que se registran en muchas personas que acaban enganchadas en organizaciones como la de NXIVM, y el reportaje especial de The New York Times pues dejó bastante luz acerca del alcance que puede tener en personas este tipo de conductas o de organizaciones que con el motor o con la promesa de reconducir la vida de las personas los colocan en una dinámica que acaba siendo sumamente dañina para ellas, para sus entornos, y en general van creciendo porque son multinivel y van reproduciéndose, y acaba siendo aquello una situación muy preocupante. Ahí está este documental, cuyo director ha dicho que no estaba pensando que iba a ocurrir lo que ocurrió. Un documental, en este caso, que acabó siendo una apología de Ranieri, una apología de NXIVM, y algo que desde luego, como él mismo dice, no es lo que México necesita, no es lo que este país necesitaría para enfrentar un tema como la violencia, ni ningún otro, desde luego. Montarse en algo tan grave como la violencia en México, usar algo tan grave como las experiencias que México vive y ha vivido en esta materia para promover otra cosa, es algo de lo que se arrepiente profundamente el director de este documental. Y bueno, pues ahí vamos sumando elementos para este seguimiento de un asunto que nos parece de enorme importancia y gravedad al final de cuentas. Seguiremos en el tema, por lo pronto hasta aquí dejamos esta parte. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com.